Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado de octavo. Vamos a estar hablando un poco de lo que es específicamente la Guerra de los Mil Días y los efectos, causas, consecuencias que tuvo como tal este conflicto o guerra civil presentada en Colombia hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902, fue uno de los conflictos más sangrientos en la historia de Colombia. Ese enfrentamiento armado, que se prolongó por más de 3 años, tuvo profundas repercusiones en la sociedad colombiana, marcando un antes y un después en la historia del país, también generando consecuencias como la pérdida de Panamá. Entonces, vamos a ver un poco de qué fue la Guerra de los Mil Días, antecedentes históricos, entre otros. Entonces, hablemos del contexto histórico, causas de la Guerra Fría, de la Guerra de los Mil Días. La crisis política y social. El periodo anterior a la guerra estuvo marcado por una profunda crisis política y social. La corrupción, la desigualdad y la polarización ideológica crearon un clima de tensión y malestar. El conflicto entre partidos, el bipartidismo, una constante eh, problemática entre el Partido Liberal y Conservador, que se disputaban el poder y defendían ideas opuestas sobre la organización del país, unos más tradicionales siendo los conservadores y otros más liberales siendo los liberales. Las rivalidades regionales que se presentaron, por ejemplo, con departamentos liberales como Santander y Panamá y otros conservadores como Cundinamarca, generaban diferentes inconvenientes porque en Cundinamarca se centraba como tal el poder político, mientras que en los Santanderes y Panamá pues había un poco de desigualdad. Y eso generó que se disputaran las regiones del país, especialmente entre centro, costa Caribe, generaron situaciones obviamente agravantes y al final la presión externa, que fue la influencia de potencias extranjeras como Estados Unidos, que buscaban expandir la influencia en Panamá, generaron este conflicto. Entonces, hablemos un poco del desarrollo del conflicto. El inicio de un conflicto en 1899. La guerra comienza en mayo de 1899 con un levantamiento liberal en la región del Cauca que pronto se extendió en otras partes del país. Las batallas destacadas. Se produjeron numerosas batallas en diferentes regiones de Colombia. La batalla de Palo Negro en 1899, la batalla de Peralonso en 1900 y la batalla de San Fernando en 1901. La intervención extranjera en 1900. Estados Unidos intervino en el conflicto apoyando al gobierno colombiano en el control del Canal de Panamá, intensificando la guerra y sus consecuencias. El final de la guerra en 1902. La guerra termina en noviembre de 1902 con la firma del Tratado de Neerlandia, que puso fin a las hostilidades, pero dejó heridas profundas en el país y una consecuencia directa que fue la pérdida del Canal de Panamá, que obviamente esa intervención extranjera no era para apoyo del país, sino para que Panamá entendiera que en realidad apoyaba a Panamá, el Estado norteamericano, y que en un momento dado iba a apoyarlos en su independencia. Entonces, eso fue un trasfondo bastante importante, porque después de esa intervención extranjera, 3 años después, se independeció Panamá. Consecuencias políticas y sociales de la guerra. Tenemos la destrucción y pérdida humana. La guerra causó una devastación considerable en Colombia, destruyendo infraestructura, interrumpiendo la economía y causando la muerte de miles de personas. La crisis económica, el conflicto económico y social, las consecuencias de la guerra tuvieron un impacto negativo en la economía colombiana, exacerbando la pobreza y la desigualdad social. El debilitamiento institucional, el conflicto debilitó las instituciones políticas del país, lo que contribuyó a un periodo de inestabilidad y violencia en las décadas posteriores. Es así que se genera un acontecimiento fundamental y es la separación de Panamá. Entonces, los intereses de Estados Unidos fueron una de las causas. Estados Unidos tenía un gran interés en construir el canal interoceánico a través de Panamá y por conectar el Océano Atlántico con el Pacífico. Eso aumentó obviamente la intervención norteamericana en el territorio colombiano, que al final daría como origen la separación en 1903. Negociaciones con Colombia. Estados Unidos intentó negociar con Colombia la construcción del canal, pero las negociaciones fracasaron debido a diferencias en los términos del acuerdo y obviamente que el Congreso de Colombia no quería aprobar esos términos. Y al final nos quedamos, como dicen, sin el pan y sin el queso, porque la separación de Panamá se generó en 1903. Con el apoyo de Estados Unidos, Panamá se separó de Colombia en 1903 y Estados Unidos obtuvo los derechos para construir el canal. Las implicaciones para Colombia, pues la pérdida de Panamá fue un duro golpe para Colombia, que tuvo que afrontar las consecuencias económicas y políticas de esta separación. Ahora bien, desde ese contexto, vamos a hablar un poco del impacto económico y financiero de la guerra. Entonces, ¿cuál fue el impacto político y financiero, económico y financiero de la guerra? El aumento del déficit fiscal. La guerra incrementó el déficit fiscal del gobierno colombiano debido a los gastos militares y las pérdidas de ingresos por la destrucción de la infraestructura.
La devaluación de la moneda. La guerra provocó una fuerte devaluación de la moneda colombiana, lo que debilitó la economía y dificultó el comercio internacional. El aumento de la pobreza. Las consecuencias económicas de la guerra llevaron a un aumento de la pobreza y la desigualdad social en el país. Y por último, el deterioro de la infraestructura. La guerra destruyó importantes infraestructuras del país, incluyendo carreteras, ferrocarriles y puentes, lo que dificultó el transporte y el comercio. Eso obviamente son impactos económicos y financieros que se desatan a través de una guerra civil que duró 3 años y que daría como origen la pérdida al final del territorio panameño y la pérdida de un negocio bastante importante que era el Canal de Panamá. Ahora bien, cambios en la estructura de poder político en Colombia. Tenemos ascenso de nuevos líderes, la guerra provoca el surgimiento de nuevos líderes políticos, algunos de los cuales aprovecharon de la situación para obtener poder y protagonismo. El debilitamiento de los partidos tradicionales. La guerra debilitó los partidos liberal y conservador y contribuyó a la fragmentación del sistema político colombiano. Consolidación del centralismo. El gobierno colombiano se fortaleció tras la guerra y se consolidó un sistema político centralista en Bogotá. Y la emergencia de nuevos movimientos. La guerra dio lugar a la aparición de nuevos movimientos políticos y sociales que buscaban alternativas del sistema político tradicional. El papel de las élites y los partidos políticos durante el conflicto. Entonces, los líderes políticos de ambos partidos jugaron un papel fundamental en el desarrollo y la escalada del conflicto. Eran obviamente eh, se podría decir los teatreros, estaban detrás del telón, explicando, generando como tal eh, lo que es el recrudecimiento del conflicto de la guerra de los 1000 días. Eran las personas que estaban detrás de bastidores y claramente eran los que tenían el accionar político y hegemónico para enardecer a las masas y que siguieran el conflicto. Las élites económicas también se vieron involucradas en el conflicto apoyando los intereses de diferentes bandos y buscando proteger sus intereses. Los militares desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del conflicto, dirigiendo las Fuerzas Armadas y llevando a cabo las operaciones militares. Recuerden que en este caso hablamos de los militares desde el contexto de lo que sería el Estado colombiano conservador, mientras que guerrillas los que estaban alzados en armas por parte de los liberales. La intervención extranjera. Las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, influyeron en el desarrollo del conflicto buscando defender sus propios intereses y apoyando, pues obviamente, los contextos o los lugares o las zonas geográficas a las que querían generar influencia. Las transformaciones sociales y culturales en el país. Entonces, desplazamiento y migración. La guerra provocó un desplazamiento masivo de la población, ya que muchas personas huyeron de las zonas de conflicto. La emergencia de nuevas ideas. La guerra impulsó el desarrollo de nuevas ideas y movimientos sociales que desafiaron el sistema político social existente. El cambio cultural. La guerra dejó una profunda huella en la cultura colombiana, dando lugar a nuevas expresiones artísticas y literarias. La reconstrucción del tejido social. La sociedad colombiana tuvo que reconstruir su tejido social tras enfrentarse a los desafíos de una guerra civil que dejó obviamente un territorio lleno de violencia, pobreza y problemas económicos. El inicio del siglo XX en Colombia, que es un momento pues importante, donde vamos a hablar de reconstrucción y modernización y donde está el territorio configurado a nivel geográfico, político y económico muy similar, ¿vale? Entonces, hablemos de la reconstrucción nacional. De 1903 a 1910, Colombia se enfoca en la reconstrucción de la infraestructura, la economía y la sociedad tras la guerra. Obviamente tenemos problemas graves con la pérdida de Panamá, pero Colombia se empieza a generar o empieza a generar una recuperación. La modernización y desarrollo de 1910 a 1930. El país se embarca en un proceso de modernización impulsado por el desarrollo económico, la educación y la industria. Y de 1930 a 1950 las reformas sociales y políticas, que se llevan a cabo varias reformas importantes a nivel constitucional. Recuerden que todavía aplica la Constitución de 1886, que dura más de 100 años, y obviamente se generan ciertas reformas sociales y políticas dependiendo del tipo de gobierno al que estén. Todavía en esta época hablamos de liberales y conservadores. Obviamente, el siglo XX no es como lo pinta todo ello, reconstrucción nacional, modernización, desarrollo, reformas sociales y políticas y la perfección, ¿no? Porque dentro de ese siglo XX también vamos a ver el surgimiento de las guerrillas, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Frente Nacional, la dictadura militar, el surgimiento de grupos paramilitares. Vamos a ver un sinfín de cosas también, obviamente, negativas que configuran nuestra historia y que pues dan, de hecho, lo que sería historia de Colombia del siglo XXI, todas sus repercusiones. Entonces, vale, muchísimas gracias por prestarme atención en esta clase, muchachos, en esta videotutoría. Nos veremos ya en las clases sincrónicas, explicando un poco más de esta temática. Espero les haya gustado, muchachos, y espero se encuentren muy bien. Nos vemos en la tutoría y cualquier pregunta o duda que tengan del video la pueden hacer en ese momento. Muchísimas gracias.